noches, bienvenidos a otro Inimputables. Estamos acá ya más tranquilos, supongo pasó el partido, Argentina ganó y pasamos, no sé, ¿a qué? ¿A cuartos? ¿A semis? Bueno, listo, cuartos, pasamos a cuartos. Copa Libertadores no me digan cualquier cosa. Nosotros estamos acá haciendo el programa, aunque mucha gente de la justicia hoy decidió tomarse un pequeño recreo. Por ejemplo, Farela. Se paraliza el país, se paralizan los tribunales, sí. Parece ser. Una audiencia civil, un juez, más allá de que no estaba de acuerdo en suspender una audiencia en una causa civil, lo que hizo es suspender la audiencia, notificado por su secretario, así dice la resolución, notificado por su secretario, suspendió la audiencia, con lo cual todo pasó para otro día. Bueno, el motivo, claro está, es el partido que enfrentaba a Argentina por pasar a cuartos de final, suspendió la audiencia más o menos diciendo que esto complica todo, que las partes se reúnen, que complica toda la tarea y está en peligro la audiencia. Con lo cual todo pasó para más adelante, pero así como se paraliza la calle, como se paraliza en todos los trabajos, también parece ser que en tribunales suspenden una audiencia. Nosotros no, estamos acá haciendo un Inimputables que si no estuviésemos acá de este lado trabajando, estaríamos del otro lado del televisor prendido sin querer perdernos ni un solo minuto. Vamos a tener obviamente todo el caso Chicone. Hoy podemos titular como Todos hablamos con todos. Cada uno de los periodistas de este programa que hace Inimputables tuvo la posibilidad de dialogar con los protagonistas de la noticia de la semana, el procesamiento de Amado Vudú, de Nicolás Chicone, de Nariga Núñez Carmona y otros. Y tenemos las distintas versiones. Durísimos ataques al juez y cuestionamientos acerca de cómo llevó adelante la instrucción. Pero importante, todas las voces están acá, todos los protagonistas del expediente opinando para Inimputables y además Fondos Buitres, el otro gran frente que se abre, también un frente judicial. Mariano Martín va a estar hablando con la periodista que más sabe del tema y que más sabe porque además conoce la dinámica y la lógica de esta corte norteamericana y de esta justicia norteamericana que no terminamos de entender cuáles son los tiempos y cuál es la estrategia que está llevando la Argentina allá. Quédate, así conoces lo que se dice en los pasillos de tribunales. Y arrancamos viernes a la noche, muy tarde. Bueno, algunos ya con el camisón o pijama puestos, tuvimos que salir corriendo, no sé hacia dónde, pero teníamos la necesidad de ponernos a trabajar. Se conocía la noticia sobre las 22:50 de que el juez Ariel Lijo había decidido finalmente ponerle la firma a un larguísimo auto de procesamiento. Es difícil especular con que lo hizo en los últimos 15 minutos, 330 y pico de páginas, y nos sorprendía con esta noticia que se siguió analizando y siguen los coletazos desde el viernes hasta hoy. ¿Sabes por qué el horario, Mara? Lo que yo sé es que es porque lo terminó a esa hora, estaba escribiendo desde un tiempo antes, digamos. Nadie puede pensar que un procesamiento como ese se escribió en un día, se venía escribiendo, y la información, la última información que llegó es un peritaje caligráfico que determinó que el contrato de alquiler que se intentó poner en las causas para demostrar que Van den Broele no vivía en el departamento de Vudú, sí vivía, pero le alquilaba a un fulano, que no pedía delivery, sí pedía delivery, que no nadaba en la pileta, sí nadaba en la pileta. Pero lo importante del contrato era mostrar que no era con Van den Broele, sino con un señor, con un abogado español que vive en España, que se llama Fabián Caroso Donatiello. Sí. Se hizo un peritaje, se comparó varias firmas que tenía Caroso Donatiello en la Argentina con la que apareció en el contrato, y eso dio falso. Entonces creo que esa fue la última, digamos, como la última gota que le faltaba al hijo para terminar este procesamiento, por el cual el vicepresidente está procesado por un delito de corrupción. Recordemos, el vicepresidente... El vicepresidente, los Chicone, Nicolás Chicone y su yerno Guillermo Renwick, acusados de haber coimeado al vicepresidente, y el vicepresidente, su alter ego, Nariga Núñez Carmona, su cadete, Alejandro Van den Broele, y el funcionario de la AFIP, Resnick Brenner, por haber hecho la maniobra en conjunto para utilizar medios del Estado
para apoyar a la nueva La información que manejas es que esta pericia caligráfica llegó cerca del viernes. El viernes. Mariano. Sí, me parece también que hay otro factor interesante que habla de los tiempos. Cuando fue la indagatoria, el llamado indagatoria del juez, estábamos en una instancia donde se mencionaba la posibilidad de un eventual desplazamiento del magistrado a instancias de la Cámara Federal. Eso como factor desencadenante y que posiblemente aceleró el llamado indagatoria. Y ahora cuando se concreta el procesamiento, lo que se menciona también es que estaba pidiendo la ampliación justamente de esa indagatoria el ministro, el vicepresidente, ¿no? Como factores que también pudieron haber incidido en la resolución del magistrado. Puede ser. Dijimos todos, hablamos con todos, nos repartimos, cada uno de nosotros decidió ir a ver a uno de los protagonistas que tienen obviamente visiones y una recepción muy diferente de lo que fue la decisión de Ariel Lijo. El primero que va a hablar es Diego Pirota, el abogado de Amado Vudú. Resumimos un poco cuáles fueron sus primeras palabras a partir de conocerse algo que para él ya estaba anunciado. A ver. El doctor Lijo que haya sacado una resolución de 333 hojas, está claro que no necesitaba escuchar nada, ni de Van den Broele, ni de Núñez Carmona, ni de Vudú, ni de nadie, porque él la decisión ya la tenía escrita, ya la tenía decidida, nada de lo que las defensas o las partes le pudiesen manifestar iba a torcer esta resolución que ya tenía redactada, lo que confirma aún más que todo esto que vino pasando este tiempo, este mes, para ponerle una fecha, es toda una farsa, toda una apariencia de ejercicio de derechos que nadie tuvo, porque el juez tenía una decisión tomada. Nosotros no tuvimos duda de que eso era así. Es más, creo que lo he dicho hasta en el programa a ustedes, hablándolo con ustedes, que nosotros ya sabíamos lo que el juez iba a hacer, en tanto y en cuanto lo manifestó de diversas formas, y de formas que distan por completo de lo que un procedimiento penal establece. ¿Sí? Y eso es lo que pasó ayer. Ayer fue la concreción de eso, y como todo acto irregular no tiene otro horario para ser expuesto un viernes a las 11 de la noche. Son estas situaciones raras, poco habituales, pero no por la cuestión simplemente mecánica de a la hora que un juez saca una resolución, sino que no había ninguna necesidad de que sea un viernes a las 11 de la noche, salvo por la situación de que el vicepresidente a la 1 de la tarde había pedido una ampliación de la indagatoria para la semana que viene, tal como el propio vicepresidente manifestó en el momento en que fue a declarar, que no es esto una cuestión de estirar los plazos, como dice algún medio. Esta resolución está orientada a los medios de prensa para que reproduzcan esta historia y de alguna manera le den esta tranquilidad que evidentemente está buscándose con sacar una resolución a las 11 de la noche de un viernes previo para evitar de alguna manera neutralizar que el vicepresidente vaya a venir a decirle algo la semana que viene que le pueda frenar este impulso que el juez le quiere dar a la causa. El juez, el día que se lanzó en esta aventura, ¿sí?, que fue hace un tiempo largo atrás y que se sentó a escribir esta resolución de 333 páginas, ya tenía decidido por las razones que fuera, hacer lo que está haciendo. Entonces nada de lo que Vudú dijo cuando se defendió y cuando dio las explicaciones detalladas punto por punto de cómo sucedieron las cosas y por qué lo que el juez teje como hipótesis no existió, por lo menos de la manera en que él lo menciona, nada iba a cambiar esta decisión porque por las razones que sea el juez ya tenía decidido hacer esto. Habrá por ahí que indagar en esas razones, en qué se basan y por qué. Y seguramente nada de lo que Vudú pudiese decir en la ampliación de una declaración indagatoria iba a torcer la suerte de esto. Ahora, lo que quizás el magistrado se apuró justamente por la situación que se le presentaba de la ampliación de la declaración indagatoria de Vudú, es saber qué más tenía Vudú para decir, que Vudú ya le había adelantado en la indagatoria, que tenía que ver con las motivaciones de todo lo que está pasando en el expediente. Obviamente apelan. Por supuesto. ¿Cuándo? Calculo que será para fines de la semana que viene, porque nos tiene que dar copia de la resolución por algunas cuestiones procesales, calculo que será cerca del viernes de la semana próxima. Y queda la expectativa acerca de qué va a hacer el vicepresidente de la Nación el próximo viernes 4 de julio. Había pedido esta ampliación de la indagatoria. Los abogados están tratando de ver si tiene algún sentido, por lo que escuchaban recién que decía el defensor Diego Pirota. La verdad que Lijo ya tiene muy en claro por lo menos la posición y nada de lo que pueda aportar o sumar Amado Vudú podría hacerlo cambiar de opinión, mucho menos con un auto de procesamiento ya firmado. Hay que ver qué es lo que pasa este 4, a pesar de que hoy se leía, ¿no?, en distintos medios, citación para Vudú el próximo... No había nada de eso. No, fue, me parece que un
error. Dijimos todos, hablamos con todos y tuvimos la posibilidad, en este caso lo hice yo, de conversar con Maximiliano Rusconi, abogado nada más y nada menos que de Nicolás Ciccone, uno de los hombres con los que arranca en principio esta causa. Y si lo escuchaban enojado y dudando enormemente de las motivaciones del juez Apirota, les pido que escuchen con atención a quien defiende, que suele tener bastante más bajo perfil, pero que decide salir a hablar y hablar con nosotros y hablar con los medios para expresar el malestar y la consternación que dicen ellos sentir por verse engañados. Es nada más y nada menos que Rusconi, abogado de Nicolás Ciccone, que se refería en estos términos al autoprocesamiento. Nicolás Ciccone es quizá uno de los primeros protagonistas de este episodio, que se presenta en el juzgado, en la causa, una causa que estaba en su momento con otro juez y otro fiscal. Se presenta a través de un escrito patrocinado por este estudio, en donde básicamente lo que hacía era ponerse a disposición. Sabíamos que era un tema de envergadura social e institucional, y Nicolás Ciccone siempre quiso someterse a ser un colaborador de la justicia y no poner ningún límite a esa colaboración. Luego de eso, después de un tiempo, el juez decide llamarlo como testigo, citación que cumplió Nicolás Ciccone rápidamente. No solo Nicolás Ciccone, sino también toda la familia, la hija de Nicolás Ciccone, las sobrinas se presentaron, declararon bajo juramento, aportando toda la información que era necesaria, sometiéndose a las preguntas, por supuesto, como es de rigor, tanto de la Fiscalía como del juzgado. Nicolás Ciccone es también, en el mismo expediente, admitido como querellante, es decir, un sujeto que es damnificado, víctima. Sujeto pasivo, víctima de los hechos que se investigan, es aceptado como querellante, y luego empiezan a pasar cosas absolutamente raras, injustificadas en términos normativos. En primer lugar, la confirmación de que Nicolás Ciccone era un testigo, y solo un testigo, estaba absolutamente clara en la misma audiencia testimonial, en donde Nicolás Ciccone asiste a un planteo que hace el fiscal Dilelo, en donde el fiscal le advierte al juez que había posibilidades de que Nicolás Ciccone se esté autoincriminando. El juez le contesta en audiencia, y eso consta en las actas de esa testimonial, le contesta rechazando el planteo, incluso invitando al fiscal, casi desafiante, a que defina en qué punto se está autoincriminando, y le rechaza el planteo. Imagínense en Nicolás Ciccone la confianza, luego de ese episodio, de que en el juez no había ninguna duda que Nicolás Ciccone era un testigo y nunca un imputado. En esa confianza continuó su rol, es admitido como querellante, como víctima. Esto duplicó la confianza de él como testigo, e incluso esa confianza se traslada a los familiares. Yo subrayo los familiares porque por algo que voy a decir ahora, que tiene que ver con las características de los testimonios de los familiares. El Código Procesal establece dos cosas que son fundamentales. En primer lugar, que ningún imputado puede ser obligado a declarar contra sí mismo, situación que en este caso fue absolutamente violada cuando se lo llama luego a Nicolás Ciccone como un imputado, como un indagado. Esto no solo implicó la violación anterior en el testimonio de Nicolás Ciccone bajo juramento de no obligarlo a declarar contra sí mismo, cuando en verdad en un testimonio está claramente el juez para quien el testigo es un imputado, está claro que bajo ese juramento lo está obligando a declarar, o dar una versión de los hechos que según el juez va a ser autoincriminatoria, como lo confirmó la citación luego de Nicolás Ciccone en la indagatoria. Sino además, la segunda afectación a la garantía del derecho de defensa es que cuando se lo llama a Nicolás Ciccone a indagatoria,
una de las alternativas de defensa que tiene cualquier imputado, que no es el camino que eligió Nicolás Ciccone, pero que tenía Nicolás Ciccone si hubiera sido siempre un imputado, es negar los hechos que formaron parte de ese testimonio. Obviamente, si Nicolás Ciccone hubiera negado la declaración que dio bajo juramento, lo que había sucedido es que automáticamente se le hubiera imputado a Nicolás Ciccone el delito de falso testimonio, porque la declaración bajo juramento hubiera sido confirmada como una declaración falsa. Es decir, con lo cual, no solo se afectaron todas las garantías de Nicolás Ciccone, sino que además se afectaron las garantías de los demás testigos familiares. En el caso de la hija de Nicolás Ciccone, ella nunca pudo haber declarado, es decir, la declaración de un familiar directo en esa relación de consanguinidad está totalmente nulificada en el código. Y las sobrinas de Nicolás Ciccone, las hijas del hermano de Nicolás Ciccone, tenían el derecho de no declarar en contra de Nicolás Ciccone y tenían que haber sido advertidos de ese derecho. Digamos, el juez tenía que haber dicho, mire, ustedes tienen la facultad establecida por el código de no declarar en contra de Nicolás Ciccone. Todo esto no se garantizó. Y esto desemboca en un procesamiento que es absolutamente nulo. Ante una pregunta periodística que hubo una especie de engaño, no me refiero a un engaño personal del juez, porque eso hubiera implicado una especie de pacto, no hubo ningún pacto. Lo que hay es un engaño procesal. Es decir que Nicolás Ciccone es solo testigo, por lo tanto recibirle a él la declaración, confirmar esa declaración como prueba, luego la de los familiares, y luego cambiar radicalmente el escenario y decir que Nicolás Ciccone pasa a ser imputado. Eso es una tradición procesal que el código veda como nula. Que el juez, no solo este juez, sino en general cualquier juez, no cometería la tontería de expresar abiertamente que utiliza esa prueba para imputar directamente al imputado, sí, yo creo que algún tipo de inteligencia debe tener. Ahora, uno puede pensar en esa resolución que, prescindiendo de las declaraciones de Nicolás Ciccone y de la hija y las dos sobrinas de Nicolás Ciccone, el diagrama del hecho, la historia, el relato, en donde los datos que él incorpora de llamadas telefónicas son solo un adicional que está confirmando un relato, una historia, que solo logra sentido en esta causa por el aporte informativo de Nicolás Ciccone y su familia. Y esto es indudable, indudable. Tanto es así, tanto el señor juez sabe que hay un problema, que él, sin haber recibido ningún planteo nuestro sobre esta cuestión, él se adelanta y hay un capítulo en donde se ocupa específicamente de este problema. Es un visionario, el doctor Lijo, sabiendo que yo todavía no he planteado ningún problema en relación con esto, y él ya en la resolución se dedica un montón de páginas a ocuparse de este problema. ¿No será que él ya sabe que en su resolución hay un vicio enorme? La otra característica que últimamente está teniendo el sistema de justicia es que notifica al SIG, a esta página del sistema de justicia, la resolución mucho antes que las partes. Nosotros todavía no estamos notificados. Yo la verdad que estoy contestando estas preguntas porque hay una resolución que dice ser la que resuelve el asunto, que está colgada de la página de la Corte. Pero, digamos, todavía no estoy notificado. Los términos de la apelación van a ser, digamos, apuntando justamente a las deficiencias en instrucción del hijo y a este engaño procesal. Sí, nosotros posiblemente estemos presentando otros agravios que ya son consecuencia del llamado indagatoria y que quedan plasmados ya en la indagatoria misma, agravios nulificantes antes de la apelación del procesamiento, que lo vamos a recibir, lo vamos a presentar una vez que seamos notificados. Pero antes de eso es posible que presentemos, ya hemos presentado en el día de ayer una nulidad de la indagatoria misma y posiblemente estemos presentando sendas nulidades de las testimoniales de la hija y de las sobrinas, que son dos testimoniales que en un caso no se debería haber nunca tomado esa testimonial y en los otros dos casos se debería haber informado que las sobrinas tenían el derecho a no declarar en perjuicio de quien al final del camino sería imputado, en este caso Nicolás Ciccone. Esto no ha sucedido y eso hace, el código establece que esa condición bajo pena de nulidad, con lo cual no hay ninguna duda
de que esto es nulo, lo diga el doctor Lijo o lo diga la Cámara. Ahora, doctor, sin estos testimonios, digamos, este pequeño resumen que hace en el auto de procesamiento Lijo, diciendo que acá hubo una coima, que pagaron los chicones a cambio de que levantaran la quiebra y le dieran negocio con el Estado y que ellos como contrapartida le daban el 70% de las acciones de la empresa. ¿Sería imposible de probar en estos términos sin el testimonio que aporta Nicolás Chicone? Bueno, el que ha decidido transformar lo que eran testimonios en testimonios nulos por un lado y la declaración de un imputado por el otro, en el caso de Nicolás Chicone, es el doctor Lijo. Digamos, sea él y la Cámara quienes tendrán que sacar de la causa, hipotéticamente, toda la información brindada por Nicolás Chicone, por sus sobrinas y por la hija, y ver si es tan cierto que con el relato de llamadas telefónicas se prueba toda la descripción del hecho que hace el doctor en el procesamiento, el doctor Lijo. Nosotros siempre dijimos que lo que, digamos, en realidad, lo que yo puedo leer en cabeza del señor Nicolás Chicone, lo que hay es una búsqueda de mejor trato por parte del Estado de una empresa que tenía dificultades económicas. Esto me parece que es una característica de cualquier empresario en la República Argentina y que no transforma el comportamiento de Nicolás Chicone en ilícito. En principio nosotros tenemos ahora mecanismos procesales que tienen que ver con el ataque a ciertas decisiones puntuales. Vamos a evaluar si eventualmente en algún párrafo del procesamiento también el juez prejuzga sobre algunos planteos que nosotros habíamos hecho y que todavía no están resueltos. Porque quizá existe la posibilidad, esto lo estamos estudiando, de que el juez ya nos esté contestando al planteo de nulidad del llamado indagatoria que estaba presentado y todavía no está resuelto, nos esté contestando, adelantando criterio en el auto de procesamiento. Si esto es así, nosotros tenemos de hecho un juez imparcial en relación con la evaluación de esa nulidad. Pero todavía estamos evaluando y no es una decisión que tengamos tomada. Sí tenemos tomada la decisión de plantear nulidades, que son las que acabo de relatar. Sí, nulidades, recusación, un tema que todavía tienen que evaluar y además, bueno, planteado todos los conflictos que resultan de esto que plantea Rusconi. Si sacan el testimonio de Nicolás Chicone, en la causa prácticamente no queda forma de demostrar esto que él decía, este relato del juez, porque con lo que tiene no le alcanza. Dijimos que todos hablamos con todos. Hablé con el fiscal Jorge Dilelo, es quien allá a principio de año había pedido las indagatorias tanto de Vudú como de los demás imputados. Le preguntamos si coincidía con lo que el juez Lijo resolvió, con los procesamientos y la maniobra que escribió. Y bueno, esto es lo que decía el fiscal Jorge Dilelo. Dos cosas. El juez habla de dos tipos penales. Eso lo veremos en el momento de evaluar. Él es el dueño del proceso. Lo que yo había pedido, la indagatoria, era por negociaciones incompatibles. Creo que la negociación incompatible está, por lo menos a esta altura, debidamente probada y en ese sentido me parece bien. Pero además, en el sistema procesal argentino, el juez es el dueño de la instrucción y su hipótesis es viable y además no le causa gravamen al Ministerio Público. En esta maniobra que el Lijo describió de salvataje primero y después posterior venta, compra de Chicone, ¿quedó para usted, quedó para alguien afuera de esta maniobra? Mire, la respuesta tiene dos aspectos. Hay cosas que hay que seguir investigando, pero el juez no cerró la investigación, no cerró el sumario, de manera tal que yo diría que no es que ha quedado gente afuera, hay que seguir completando el sumario, de eso se trata. A diferencia, digo, porque parecería una incongruencia, de lo del caso Macri, donde mi fiscalía apeló que no se elevara Macri, porque ahí ya estaba cerrado el sumario con todos hace casi un año, si mal no recuerdo, meses más, meses menos, y todos iban. En ese caso yo apelé porque lo que no tiene sentido es separar una elevación oral en la que todos están iguales y dejar a uno que de alguna manera puede ser o perjudicado por no participar en el debate o beneficiado por... En este caso
no estamos cerrando la instrucción. Es un tramo donde el juez resuelve parcialmente cuestiones de mérito que es perfectamente viable. Uno de los que usted había pedido la indagatoria es el titular de la AFIP, Echegaray. ¿Sigue pensando que tiene que responder, tiene que dar explicaciones? Yo creo que va a tener que dar explicaciones. Esta semana primero voy a dedicarme a poner al día otras causas que tiene esta Fiscalía, que además es Fiscalía Electoral y en eso ya estamos en precalentamiento. Y después voy a mirar qué medidas queda pendiente. Parecería que si ha sido procesado un funcionario de la AFIP que en su declaración manifiesta permanentemente que tenía al tanto a la máxima autoridad de la AFIP, sería razonable que esa persona, que es la autoridad máxima, diera explicaciones. Una de las medidas que viene reclamando o reprochando la defensa del vicepresidente es que se investigó poco y nada lo que se llama la ruta del dinero. ¿Se investigó la ruta del dinero? ¿Falta todavía proseguir? A ver, yo creo que se está abriendo camino. Yo hice una presentación, eso lo trabajé con la UIF, que ha dado datos, y creo que hay que seguir trabajándolo. Pero digo, tranquilo, creo que se ha separado en etapas, es razonable, y creo que este sumario se terminará o se cerrará cuando se recaben todos los circuitos, incluido la ruta del dinero. Me refiero a las entidades, a alguna indagatoria que corresponderá o no, y al caso de los banqueros mencionados. Por lo que me está diciendo es, no necesariamente la investigación está supeditada a esta segunda parte de determinar de dónde provinieron los fondos o no. Digamos, una cosa puede correr por separado, el vicepresidente por un lado y por el otro lado la investigación sobre la ruta del dinero. Van en paralelo, van juntas. Lo que pasa es que uno, durante la instrucción, puede tomar primero una medida y después otra, o viceversa, según cómo se le va dando la mejor mecánica del propio sumario. Prometimos y cumplimos. ¿Quiénes están en el expediente? Obviamente los abogados de Amado Vudú, lo escuchamos a Diego Pirota, el abogado de quien inicia esto, Nicolás Chicone, lo escuchamos a Maximiliano Rusconi y al fiscal Jorge Dilelo, todos acá en Inimputables. ¿Quién está faltando? Vamos a pedir el aporte externo de alguien que sabe mucho de casos de corrupción, como este, porque fue fiscal de investigaciones administrativas, hoy es diputado nacional, es Manuel Garrido, fue fiscal de investigaciones administrativas, hizo decenas de denuncias vinculadas a negocios alrededor del Estado, fue el que, por ejemplo, impulsó la investigación para que Ricardo Jaime llegue a juicio porque un empresario le pagaba los aviones para que irse de viaje los fines de semana. Tiene experiencia, es penalista y le pedimos la mirada desde afuera. Es un diputado de la oposición y le preguntamos si en el procesamiento él había encontrado pruebas que determinaran que Vudú cometió el delito de negociaciones incompatibles. Según el procesamiento del hijo, hay varias pruebas que apuntan al vicepresidente y al hecho de haberse quedado con parte de la empresa, desde elementos que tienen que ver con declaraciones que se prestaron en la causa, hasta elementos indiciarios que parten de una serie de cuestiones como llamadas telefónicas, reuniones, el procedimiento del Estado frente a determinados pasos en lo que tiene que ver con la transferencia de la empresa. Todo esto es evaluado por el juez y es suficiente. La prueba, la verdad, que es abundante para este estado de la causa. Como el juez lo explica en el comienzo de su resolución, lo que el juez tiene que resolver en esta etapa de una investigación es si existen elementos de sospecha suficientes, y el juez elabora, desgrana en más de 300 páginas todos esos elementos. La verdad que algo que algunos que veíamos el avance de la causa presumíamos que había muchos elementos, pese a lo que viene sistemáticamente negando el vicepresidente. La verdad es que los casos de corrupción suelen tener problemas en lo que tiene que ver con el cúmulo de pruebas. ¿Por qué? Porque los hechos de corrupción se dan en un marco
de ocultamiento. Es decir, aquellos que participan de un hecho de corrupción, de un caso de cohecho como el que se está investigando acá, ya desde el vamos apuntan a ocultar prueba. En este caso concretamente se le está atribuyendo a Vudú haber utilizado un testaferro, sociedades constituidas y anónimas constituidas en otras jurisdicciones, o sea, toda una serie de artilugios que a lo que apuntan es a ocultar la prueba. Por eso es raro que las resoluciones tengan prueba abundante. En este caso, llamativamente, el juez, a diferencia de lo que suele ocurrir, desgrana muchísimas pruebas y en esto, la verdad, no es lo habitual. El juez además se ha tomado el cuidado, lo que es entendible teniendo en cuenta el voltaje político de este caso, la jerarquía del imputado más importante, se ha tomado un cuidado en recopilar la prueba que no es usual y sí, la verdad es que es una resolución muy fundada con un montón de elementos documentales, testimoniales, hay un análisis minucioso de las comunicaciones telefónicas, hay también un análisis de los lugares desde donde parten las llamadas, o sea, una serie de cuestiones que el juez ha analizado con detalle y la verdad que no es habitual ver este tipo de detalle en las resoluciones que se dictan en general en el fuero federal. De la lectura del auto de procesamiento surgen unas explicaciones convincentes sobre algo que el vicepresidente en su indagatoria negó. Él dijo, ¿qué elementos hay que demuestren que yo soy el dueño de Chicone? Bueno, el juez describe una serie de relatos, de testimonios que se han volcado en el expediente, explica por qué los valora. En esto, está lo manifestado por los Chicone en cuanto a lo que ellos hicieron para intentar salvar a la empresa, y esencialmente lo que la justicia hace es articular de manera coherente los distintos elementos de prueba que hay, y la verdad es que por un lado está el relato de los Chicone, pero por otro lado también están los distintos pasos que va tomando el vicepresidente desde su lugar de poder para favorecer a la empresa que claramente le pertenece, porque además la articulación con Núñez Carmona y a través de Núñez Carmona con Van der Broele, que es la cabeza visible de la empresa, evidencia que en realidad Van der Broele es un testaferro del vicepresidente. Y en esto hay varios datos que también surgen del auto de procesamiento. No es menor la comparación de los patrimonios. Está claro que si Van der Broele fuera realmente el dueño de la empresa, como supuestamente se argumenta, o otras explicaciones que se han dado, que se han constituido a posteriori para intentar desligar al vicepresidente de su vínculo con la empresa, la verdad es que la situación patrimonial sería distinta. Es todo lo contrario de lo que, como bien explica el juez, ocurre en la causa. Lavieri, sí. Básicamente lo que nos preguntamos, prometimos y cumplimos, están todos, hablaron tenemos todos. A Chicone que dijo, no hay absolutamente nada sin el testimonio de mi cliente, lo decía Rusconi. Manuel Garrido tiene otra mirada desde la política, dice, en el auto de procesamiento sobran las pruebas y obviamente algo que también niega la defensa de Vudú, acá no hay absolutamente nada. Ahora el tema es cómo sigue, recién marcaba Farela, un tema importantísimo que tiene que ver con las nulidades, lo que se empiezan a presentar en la causa justamente objetando la dinámica y la forma en la que trabajó hasta ahora Ariel Lijo. Digamos que lo que decía Sergio, y con muy buen tino, es que probablemente lleguen las nulidades antes que el procesamiento mismo, a ser revisadas por la Cámara Federal. Esto es lo que advertimos aquí. El procesamiento se va a revisar, pero tal vez lleguen antes las nulidades, esto de la indagatoria, estas cosas que iba a plantear Rusconi para tratar de evitar el procesamiento de su defendido Nicolás Chicone, que para el juez coimeó a Vudú. Y ahora todas las miradas otra vez puestas, esto es como una especie de GPS, ¿no? Todas las miradas puestas, pasamos de lo del hijo y ahora volvemos a la sala 1 de la Cámara Federal. Prometimos, cumplimos, esto es inimputables. En el segundo bloque, qué suerte, ya vino alguien que me va a acompañar y que va a completar el cupo femenino, colega Mara Laudonia va a estar con nosotros, la periodista que más sabe sobre fondos buitres, otro de los grandes frentes judiciales, porque en eso se ha transformado, que transitamos esta semana junto con la causa Chicone. En un ratito nada más con Mariano Martín y Mara vamos a estar hablando de lo que pasa en Estados Unidos y afecta acá en la Argentina.
Pocas veces me siento de más y esta podría ser una, porque Mariano Martín sabe preguntar. No, me miran raro los dos. No voy a decir nada que no se pueda decir al aire, solamente porque vos sabés preguntar y bien sobre el tema de los fondos buitres y porque Mara Laudoni escribió los buitres de la deuda. Una pregunta y paso la pelota, ¿viste? En terminología mundialista como impecable. Estoy. Al que sabe y puede hacer el gol. ¿Seguimos dependiendo de Griesa hoy? Bueno, sí y no tanto. Obviamente Griesa, seguimos dependiendo de Griesa porque cada medida que toma Griesa o que habla Griesa nos está condicionando, pero Griesa derivó las negociaciones finas a un mediador, Daniel Pollack, y la Argentina accedió a ir a negociar el próximo 7 de julio con este mediador y a plantear su propuesta, que tiene que ser justa, equitativa y legal según las condiciones de la Argentina. En el interín están Elliott y los fondos buitre. Hoy precisamente estuvieron hablando por cámaras de TV en Estados Unidos diciendo que ellos quieren negociar y que la Argentina nunca quiso, pero en paralelo le fueron a pedir a Tomás Griesa precisamente hoy que incaute los fondos que Griesa prohibió el pago a los bonistas del canje. Recordemos que los fondos para los bonistas del canje están hoy en un limbo legal, porque Griesa prohibió que el banco, el agente de pago que la Argentina le pagó el jueves pasado para los acreedores, les pague a los acreedores, los bonistas del canje que entraron en los canjes 2005 y 2010. Pero por otro lado no los embargó y no se los dio a los fondos buitre para que cobren. Entonces los fondos buitre fueron a tocar la puerta y decir, bueno, yo quiero esos fondos. Entonces la Argentina hoy emitió anoche, hace poquito, un comunicado dando cuenta de este doble discurso de los fondos buitre, que por un lado dicen en cámara quieren negociar, pero por otro lado están queriendo tomar la plata de los acreedores. ¿Y quién decide esto en última instancia? ¿Sigue siendo Griesa más allá del mediador, digamos, que pone como para recomponer o acercar a las partes? Sí, y tiró datos muy interesantes a la audiencia que se conocieron una vez que se conoció la transcripción sobre principio de esta semana, la transcripción de la audiencia. Griesa le dijo a los defensores de la Argentina que la Argentina tenía planteos legítimos y que algunas cosas de las que planteó el abogado defensor en la audiencia podían ser canalizadas a través del mediador. ¿Y a qué me estoy refiriendo acá? A la famosa cláusula Ruffo, que está en los contratos de los bonos. ¿Qué es la cláusula Ruffo? Es una cláusula que le impide a la Argentina hacer una mejor oferta a cualquier acreedor que no se la puede hacer a los bonistas que ingresaron a los canjes. Precisamente esa cláusula se hizo para tener una alta adhesión al canje. Ninguno. Claro, si se la hacen a los fondos buitres, por ejemplo, se la tendrían que hacer también a los que ingresaron al canje, por lo menos hasta diciembre de 2014, que es cuando vence esa cláusula. Ahora bien, ese planteo, esos dichos de Griesa sonaron como un poco de aire en esta negociación, porque dice, bueno, si esto se puede llegar a plantear ante Pollack, quizá la Argentina termina haciendo un acuerdo en enero del 2015 y no tendría ese problema al menos, ¿no? O sea, no tendría que pagar una suma exorbitante en este juicio y con lo que se vendría, y podría acotar solo el tema a los holdouts, que sería un máximo de 15.000 millones de dólares, que es un montón, que es la mitad de las reservas, pero bueno, no son más de 100.000 millones de dólares, ¿no? Mara, vos mencionabas recién la cláusula Ruffo. Suena muy técnico, pero en esencia es esta idea de que si hay una propuesta superadora a lo que se alcanzó como acuerdo en 2005 y 2010 en los dos canjes anteriores, hay que mejorarle la oferta a estos que entraron. Hay algunos que dicen que esto no es una oferta voluntaria, que la Argentina está obligada a negociar por este fallo judicial. ¿Eso haría caer virtualmente este temor, esta amenaza que hay sobre la Argentina de que se reabra todo el canje? Bueno, eso eventualmente lo tiene que definir Griesa, de qué tipo, si es voluntario o si es forzada esta negociación, ¿no? Pero donde haya palabra negociación, los bonistas, sobre todo también bonistas italianos, interpretan de que hay una oferta y que hay lugar para poder demandar a la Argentina. Entonces es una cuestión de interpretación, la verdad. Que te tienen que obligar, digamos, digo, a ver, para traducirlo. Si te obligan, la Argentina diría, mira, me obligaron, no fui obligada por un fallo judicial, no es que mi voluntad hizo que yo eligiera algunos por sobre otros y estableciera de qué forma pagarles. Pero la paradoja es que Argentina necesita negociar además de la obligación. Digamos, claro, está obligada, porque Griesa no le está diciendo
diciendo cuánto tiene que cobrar el fondo buitre en este momento, por lo menos. Lo que está diciendo es negocie con la Argentina cuánto y cómo. En realidad, las sentencias dicen que tienen el derecho a cobrar el 100%, pero no está claro en este momento que Griesa obligue a la Argentina, por lo menos en este momento, a pagar todo y ya, porque lo que él, o sea, él lo dijo en un momento, pero ahora abrió una instancia de negociación y está siendo medianamente permisivo, lo que no quiere decir que lo que vayan a querer acordar, lo que quieran los fondos buitres sea lo que plantee la Argentina, y si ahí no llegan a un acuerdo, quizá Griesa tenga que volver a plantear él qué es lo que él define como un acuerdo justo entre las partes, ¿no? Esto es un tema que, bueno, ya la definición de Griesa de pari passu, que es tratamiento igualitario en latín, que es lo que la Argentina perdió en este juicio, es una interpretación inédita que está teniendo a toda la comunidad internacional, bueno, organismos internacionales en contra de esta interpretación, porque le prohibiría no solo a la Argentina, porque no es una cuestión de la Argentina, sino a otros países que quieran emitir deuda, tener la seguridad de que en Estados Unidos no les van a boicotear un proceso de reestructuración de deuda. Entonces hay todo un tema de temor y cautela con esto, de lo que va a pasar, porque por un lado Griesa fue muy duro con el fallo y por otro lado el viernes mostró como que, bueno, si ustedes pueden negociar, se ve el tema de la Rufo, se ve todo. No dijo nada Griesa sobre cuánto hay que pagarle. Y bueno, eso es lo que la Argentina supongo que irá a ver el próximo 7 de julio, pero la Argentina hasta ahora se mantuvo en que no va a querer pagarle más al resto, y menos con una cláusula, como decíamos recién, que se lo está impidiendo. Hubo un comunicado, ¿no?, del Ministerio de Economía diciendo que los fondos buitres no querían negociar. Bueno, ese es lo que estaba hablando al principio. O sea, las acusaciones son cruzadas. Los fondos buitres dicen que la Argentina no quiere negociar y el Ministerio de Economía... La palabra negociación es clave y aparecen, ¿no?, las posiciones donde uno dice, en cámara decís, ¿no?, en Estados Unidos, que sí quiere negociar. Argentina dice, acá nadie quiere negociar nada. Bueno, en realidad la Argentina dice que los fondos buitres no quieren negociar y de hecho ellos quieren cobrar solo el 100%. Yo no he visto en ningún momento, porque ellos han hablado que les interesa la propuesta del Club de París y la propuesta del Club de París, que yo sepa, se pagó el 100%, no hubo ninguna quita, sí es con extensión de plazos, pero no hay quita. O sea, ellos están diciendo que les ven como una oferta posible, lo dijeron hoy ante cámaras de la cadena estadounidense CNBC, y además de eso tuvieron doble discurso, porque están diciendo que ellos quieren negociar, después igual quieren el 100%, y además de eso están pidiéndole a Griesa incautar los fondos. Mara, seguimos viendo dos posiciones en apariencia irreconciliables, que son de los fondos buitres por un lado y del gobierno por el otro. Vos conocés mucho de gestión económica en los últimos años de varios gobiernos que han lidiado con la deuda, sobre todo en la última década. Ahora, esta es la primera vez que el gobierno se ve en la obligación de negociar con un juez directamente sobre la deuda adquirida y reestructurada en muchos casos. La impresión de quienes lo vemos de afuera a veces es: en esta etapa el gobierno dijo, bueno, yo me entrego. Si el juez ya tomó la decisión, si la Corte Suprema también dejó hacer, yo me entrego. Que el juez haga con nosotros lo que quiere, porque está en manos de Griesa si nosotros caemos en cesación de pagos, si nosotros nos caemos del mundo nuevamente, como para decir, bueno, si el juez es el que dispone eso, pierden todos. Porque en definitiva, un default de la Argentina deja sin cobrar a todos. Bueno, pero la Argentina precisamente no quiso incumplir el contrato, entonces pagó. O sea, pagó lo que se comprometió a hacer a una costa de lo que está pasando, que es que estaba el peligro de que no llegue la plata a los acreedores. Porque supuestamente era violatorio, además de lo que había dicho el juez, el pago. La Argentina tiene un contrato también con los acreedores, que son los que entraron al canje, que son terceros afectados, que acá es lo insólito del fallo de Griesa, porque está involucrando a terceros. Y eso es lo que se ve mundialmente mal, digamos, ¿no? Entonces la Argentina, ¿qué hace? Estaba entre la encrucijada de pagar o no pagar. Pero si la Argentina no depositaba la plata, incurría en un default. Hoy por hoy, ninguna calificadora de riesgo se animó a decir que la Argentina ni siquiera está en mora. Hace 2 días que los tenedores de bonos de Nueva York
y Europa no cobran en sus cuentas la Argentina y están expectantes por la negociación que va a haber. Y no se animan a ponerle un título. Griesa le puso el título disrupción de pago, ni siquiera Griesa le puso el título mora, default o nada, porque la Argentina cumplió con su obligación de pagar. Depositó la plata en un fiduciario, que es un fiduciario como es un custodia de la plata, de los acreedores. La plata pertenece a los acreedores en la Argentina. Es todo un mecanismo que Griesa pareció haberse desentendido, pero después parece haberlo entendido, porque finalmente no embargó esa plata, porque sabe en el fondo que esa plata es de los acreedores. Lo único que no pueden hacer los acreedores hoy es cobrar. Y sí cobraron, paradójicamente, los de la Argentina, ¿no? Eso también hay que decirlo porque sí cobraron. 7 de julio era la fecha que nos estaba dando Mara. También entre el 6 y el 7 de julio empiezan las apelaciones en el caso Chicones. Si nos preguntan por dónde va a transitar la semana judicial, creemos que por acá. Muchísimas gracias por haber venido. A ustedes gracias por haber estado del otro lado y, como solemos decir, solo nos resta mejorar hasta el martes. ¿Hay partido el martes que viene, no? ¿Juega Argentina? Juega Argentina el miércoles juega Argentina, así que vamos a estar en pleno suspenso. Pleno suspenso, entonces, etapa de Mundial Inimputables, no se toma feria. El sábado me dice, chicos, nadie tiene un fixture a mano para saber tantos todos de fútbol. Argentina juega el sábado. Bueno. Si pasa, juega el miércoles, entonces Mariano Martínez, un optimista. Nos volvemos a ver nosotros con o sin partido el martes a las 22 acá en Inimputables.